Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y el día de hoy les traigo un tema súper interesante con respecto a la gente que tiene interés en venir a Egipto en esta época de pandemia o en esta temporada de pandemia, y así también las recomendaciones del plan B para las chicas que vienen a conocer a su prometido o a alguien con quien tienen una relación sentimental en línea. Vamos al tema. Créanme que es sorprendente la cantidad de gente que viene o que viaja a otro país a pesar de esta situación de la pandemia. Digo, no estamos aquí para juzgar la situación, pero en mi opinión, yo creo que son viajes que se deberían de posponer para evitarse muchos dolores de cabeza. Si aún así en un momento dado no pues no decides no posponer tu viaje y vas a venir a países árabes o vas a ir a otro país, ¿por qué no? Vas a ir a otro país del mundo en temporada de pandemia. Es muy importante que tomes estas situaciones que te voy a comentar en cuenta. Es muy importante, primero lo primero, que contrates a tu agencia de viajes o que en un momento dado, si quieres venir independiente completamente, pues tengas ciertos cuidados, ¿no? En cuanto a si viajas con una agencia de viajes, pues tu agente francamente te puede apoyar muchísimo. La primera vez, aunque que vine a Egipto, a pesar de que no vine con una agencia de viajes, y era mi primer viaje sola al extranjero, porque anteriormente había viajado pues con mis padres al extranjero cuando yo estaba ya más chica, pero no había hecho un viaje sola como tal al extranjero, y pues tenía muchísimas dudas de que y a dónde me tengo que dirigir y qué tengo que hacer y qué es lo que me van a pedir, etcétera, etcétera. Entonces, pues más o menos, y eso lo agradezco en un momento dado, que te metes a ciertas páginas de mexicanos o comunidades que estás en el país que piensas visitar, que son paisanos y que dices, bueno, pues a lo mejor ellos me pueden orientar en cuanto a eso. Y sí, puedes recibir orientación en cuanto a eso, pero no te confíes del todo en cuanto a la manera de que a cómo tienes que resolver ciertas desavenencias que se vayan presentando, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, porque lo que yo te puedo decir ahorita, o sea, yo te puedo dar una referencia, ¿sí? De cómo es, qué tienes que hacer, llegar, etcétera, etcétera. Pero ahorita en situación de pandemia, de un día para otro, las cosas pueden cambiar completamente. No nada más en Egipto, pueden cambiar en México, pueden cambiar en el país donde vas a hacer conexión. Entonces, si en un momento dado, por ejemplo, imagínate si deciden cerrar el país donde vas a hacer conexión al tráfico aéreo, pues estarías en un problema, sobre todo si en un momento dado decides hacer conexión con otra compañía aérea, y a eso es a lo que vamos. Primero que nada, te recomiendo que si vas con una agencia de viajes, pues sea una agencia de viajes que ya tengas una referencia de la agencia de viajes, que a lo mejor ya la hayas escuchado mucho tiempo por allá por tu país. Yo en México, la agencia de viajes con la que vine la primera vez, que no fue una agencia como tal, sino que era mi agente de viaje en cuanto a lo de mi boleto, porque ella me decía que si quería hospedaje, la chica que me atendió súper linda, y le dije, no, yo realmente lo que nada más necesito es el boleto, ¿sí? Entonces, pues ellos te van orientando cualquier cosa que se va presentando, tú te comunicas directamente con ellos y ellos te apoyan, y eso está genial, porque ellos finalmente te ayudan a resolver esa parte, ¿no? Y en México, la agencia a la que yo me dirigí fue el Corte Inglés, que ya tiene muchísimos años en el mercado. Entonces, bueno, pues me dio confianza y dije, voy con ellos, y créanme que muy buen servicio, me encantó. Si en un momento dado decides hacer tu viaje por propia cuenta, es muy importante que todas las dudas que tengas en cuanto al viaje, ¿sí?
las veas directamente con tu aerolínea. No te vayas a las páginas a preguntar y quién en un momento dado ha viajado aquí o cómo han hecho, porque créemelo que volvemos a lo mismo. Ahorita muchas cosas en un momento dado pueden llegar a cambiar. Entonces dirígete a tu aerolínea y qué es exactamente lo que puedes hacer en caso de que haya cierre de aeropuerto o cancelen tus vuelos, etcétera, etcétera, y que todas esas cosas en un momento dado te queden bien claras. Y si es posible, o de ser posible, que te las envíen por escrito, vía mail, para que tú tengas un respaldo, ¿sí? Si a mí me dicen que en un momento dado, en caso de una cancelación, me pueden hacer un reembolso, bueno, pues adelante. Esto se los digo porque hay mucha gente que, por ejemplo, toma vuelos lo más económicos posible, ¿no? Entonces, este tipo de vuelos en ocasiones, por ejemplo, les puedo decir que van de Ciudad de México. Bueno, les doy el ejemplo de México porque yo vivo en México, pero finalmente aplica en cualquier parte del mundo, ¿no? Si en un momento dado de Ciudad de México vas a lo mejor a México, Ciudad de México, Toronto, Londres, Londres, Cairo, ¿no? Por ejemplo, que son vuelos económicos porque tienen 2 conexiones, 3 conexiones, que la verdad no se los recomiendo porque ya de por sí una conexión es muy pesada. Y sobre todo, qué tanto tiempo de conexión hagas hoy en día de pandemia. Yo lo que les recomiendo es que sea una sola aerolínea con la que generalmente que se hagan las conexiones con una sola aerolínea, ¿sí? Vamos, que no vaya a ser Iberia, que te vayas a ir de Ciudad de México a Madrid, por ejemplo, que te vayas Ciudad de México, Madrid por Iberia, y que de Madrid aquí a Cairo, por ejemplo, te vengas por, no sé, ¿qué se me ocurre? Alitalia, por ejemplo, ¿no? Y en un momento dado, si allá en Ciudad de México te dicen, ¿sabes qué? Pues se cerraron los vuelos de Madrid, no hay posibilidades, entonces va a ser más adelante. Que la agencia de viajes o que las aerolíneas te resuelvan en un momento dado qué hacer. Yo lo que preguntaría sería, bueno, en caso de que si yo voy de Ciudad de México a Madrid y tú me cancelas el vuelo, ¿sí? En un momento dado, ¿qué puedo hacer? Porque yo tengo la conexión con Alitalia de Madrid a Cairo, entonces yo perdería esa conexión si tú no me ofreces una solución a esa situación. ¿Qué pasaría en esos casos, no? Es muy importante que lo tengas en cuenta porque a mucha gente le pasó que si en un momento dado no había posibilidades de que tú hicieras esa conexión, en muchos casos se perdía el otro boleto con la otra aerolínea. Por eso les recomiendo, y es muy importante, que si vas a hacer conexiones sea con la misma aerolínea, ¿sí? Si yo por ejemplo me vine Ciudad de México, Frankfurt, Cairo, ¿sí? Y todas fue con la misma aerolínea, que es la aerolínea alemana de Lufthansa. Entonces, así no hay tanto problema porque dices, bueno, ok, tú ya me dijiste que no vamos a, que el aeropuerto de Frankfurt está cerrado, entonces, pues ahora dime cómo me vas a resolver esa situación del vuelo de conexión que tengo hacia allá, y lo más probable es que te digan, no hay ningún problema, o sea, con tu conexión te vamos a respetar más adelante la situación del vuelo. Eso es muy importante que lo tomes muy en cuenta. La otra es la situación de los pagos. ¿Cómo haces los pagos? Porque hay una diferencia en caso de que en un momento dado tú decidas cancelar o la aerolínea te cancele. Porque si tú haces el pago en efectivo o con tarjeta de débito
y hay que hacer, y la empresa te tiene que hacer un reembolso, va a tardar mucho menos tiempo que si tú haces el pago con una tarjeta de crédito. Si tú haces el pago con una tarjeta de crédito, tarda más, y se entiende porque finalmente pues ellos tienen que hacer ahí todo un relajo en cuanto a la situación con el banco, que tienen que arreglar esa parte, y finalmente pues que se te cancele esa cuenta, ese gasto pues con la tarjeta de crédito. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta y que te digan en un momento dado, ojalá que si en caso de que yo cancele o en caso de que ustedes me cancelen, cuánto tiempo en un momento dado va a ser el reembolso. Y es súper importante, y ahorita les voy a decir por qué. Muchos mexicanos se quedaron varados en lo que fue el mes de marzo-abril aquí en Cairo, porque tenían conexiones, muchos de ellos en Europa, y los aeropuertos de Europa cerraron. Entonces, cerrando los aeropuertos de Europa, pues las aerolíneas dijeron en ese caso, ¿sabes qué? Pues se cerró Europa, ahorita no hay vuelos y pues nosotros te avisamos y te lo posponemos para tal día. Entonces así se los traían, que para abril, que para mayo, que para junio, y así se los trajeron. El problema aquí es muy importante que tomes en cuenta, se me cortó, perdón, es muy importante que tomes en cuenta que debes de traer un colchón económico. ¿Por qué? Porque si en un momento dado te llega a suceder algo así, ¿sí? Créemelo que la embajada o las embajadas, que es de lo que yo me enteré y me pude dar cuenta, es que no dieron el respaldo al 100%. Simple y sencillamente lo que hicieron en un momento dado fue pues darte un techo, ¿sí? Para que tú pudieras vivir el tiempo que estuvieras varada aquí en este país, o varado aquí en este país. Y bueno, pues en la cuestión de comida y todo eso, hubo gente que tuvo que buscar empleo para poder sobrevivir, o pedirle a la familia en México que les enviara dinero para poder subsistir ese tiempo, porque la embajada en ese sentido no se hizo pues responsable, ¿no? Yo cumplo con darte un techo y bueno, pues tú te encargas de lo demás. Y ahí sí tenemos que ser bien conscientes de que pues el gobierno y las embajadas pues no son responsables finalmente de las decisiones que tomamos nosotros. Ellos cumplen en un momento dado, creo, con darte las recomendaciones, y han sido muy claras muchas embajadas: no viajes ahorita si no es necesario, es importante, bla bla bla, y aún así pues la gente lo está haciendo. Y bueno, pues en ese sentido pues hay que hacerse responsables. Entonces, eso es muy importante que lo tomes en cuenta. En cuanto a la situación ya aquí, o estando aquí ya en Egipto, ya no hay tanto problema, al menos en este país, porque si vas a otro país, pues no sabría decirte, ¿no? Si en un momento dado, pero sí es importante que tomes en cuenta cómo está la situación en el país o cómo está dentro del país. En Egipto, como en muchas partes del mundo, pues lamentablemente los hospitales están full. La gente no se está cuidando, y esto de verdad, yo veo que mucha gente culpa a los gobiernos y todo eso, y realmente veo mucha irresponsabilidad por parte de la gente. La gente anda como si nada, anda sin cubrebocas, anda sin guantes, y bueno, pues obviamente, y lo peor de todo, anda con una ignorancia absoluta de que es en un momento dado lo que puede llegar a pasar. El día de ayer, lamentablemente, pues me enteré de un amigo muy querido aquí en Egipto, desde los pocos egipcios que he conocido, que de verdad veo que es una persona lindísima y es un gran amigo de la familia, y lamentablemente pues su abuelo falleció por esta situación de lo del coronavirus. Y fue un shock, porque el hecho en un momento dado de enterarme, un día antes apenas estaba él poniendo un post en su Facebook de que pues le urgía saber en dónde en un momento dado podía
podía enviar, había cuidados intensivos aquí en Cairo, y lamentablemente a otro día inmediatamente da el aviso de que su abuelo falleció. Y si aún con toda esa situación que estás viendo a nivel mundial decides viajar, pues solamente ten precauciones. Aquí por ejemplo, situaciones de renta en un momento dado, porque obviamente pagar un hotel por un mes, 2 meses, 3 meses, se te va a hacer bastante complicado. Y a esas chicas que vienen a conocer chicos aquí a países árabes o que están interesadas, pues hay que tener en esa cuestión del colchón económico, hay que traerlo con o sin pandemia, por la situación de que de verdad muchas chicas en un momento dado, cuando llegan aquí, o no llega el susodicho al aeropuerto, así les haya prometido amor eterno, o ha pasado que a lo mejor se tratan un rato, a la familia realmente no le parece esa situación, y finalmente pues ellos van y las botan, porque eso es lo que ha pasado, que muchos van y las botan a un hotel o las botan a un departamentito por ahí, y bueno, pues ahora sí que con su propio dinero de ellas, porque pues ellos en su mayoría no se han hecho responsables de esta parte de pagarles un sitio o de procurarles un sitio. Han sido pocos realmente en un momento dado si ha llegado a pasar eso, y ha habido algunos que definitivamente van, botan a la chica en algún departamento y si te vi ni me acuerdo. Entonces, en ese sentido, de verdad, sean conscientes, vénganse con dinero suficiente para una emergencia, con su plan B, de que sí, ok, si llego y el susodicho no está en el aeropuerto, no importa, yo traigo dinero en un momento dado para jalar para cualquier hotel, y o para que rentar un departamento o para hacer lo que tenga que hacer. Y vente con esa mentalidad. Yo así me vine la primera vez. La verdad me vine con la mentalidad de ok, voy a ir, lo voy a conocer, pero si no llega, pues hay que buscar un hotel, hay que buscar sitios turísticos, ver lo que se pueda conocer y regresar al país. O sea, ahí sí no hay de otra. Entonces, pero que tengas realmente un colchón. Y en tiempos de pandemia, pues con mucho mayor razón. Encontrar hoteles ahorita pues no está tan complicado, porque pues por la misma situación de que mucha gente no está viajando, entonces no hay tanta complicación en cuanto a si encuentras hotel o no encuentras hotel. Hay hoteles económicos y que están muy bien, hay hoteles ya más caros, etcétera, etcétera. Y si viajas con una agencia de viajes, pues genial, porque aparte de que vas a tener tu hotel, a lo mejor tu desayuno y tu comida asegurados, pues vas a tener tus paseos y tu itinerario de paseos y etcétera, etcétera. Otra cosa muy importante es que se informen si en un momento dado están pidiendo, casi todos los aeropuertos y en todos los países están pidiendo el estudio para ver si tienes coronavirus o no tienes coronavirus. Aquí les voy a poner el nombre porque se me fue el nombre del estudio y este estudio debe de tener un máximo de 72 horas de haber sido expedido. En el caso de México, te lo piden, acá en Cairo te lo van a pedir en idioma inglés, ¿sí? Entonces es muy importante que desde México, desde Chile, desde Argentina, desde donde vengas, ya lo traigas en idioma inglés. Mucha gente la visa la consigue desde su país de origen, por medio de la embajada de Egipto. Yo les voy a hacer una recomendación: mejor cómprenla aquí al arribo, porque en muchos casos les va a salir mucho más cara, y si te la consigue una agencia de viajes, todavía te va a salir más cara. Entonces, mejor esa situación de la visa, pagas tus $25 llegando aquí, no pasa nada, y bueno, pues ya te diviertes. Nada más, eso sí,
checa con la embajada de Egipto en tu país si en un momento dado no hay problema de que por tu nacionalidad tú llegues a Cairo y tú puedas o no puedas conseguir la visa de ahí en el arribo. Pero en su mayoría yo he visto que casi todos los países la consiguen directamente en el arribo. O sea, por ese lado no hay problema. Les mando un abrazo, un beso, espero que se encuentren muy bien. Tengan mucho cuidado, la situación no es buena aquí tampoco y no pinta bien. Entonces, tengan mucho cuidado, asegúrense de todos estos puntos que les acabo de platicar y pues estén bien atentos a toda la información que les dé su aerolínea, su agencia de viajes y la embajada de su país en el país que piensan visitar. Un saludo, un beso y los veo pronto.